Ajá. Hola, mi nombre es Fran Nieto y hoy vengo a explicar el ejercicio correspondiente de la actividad de ecuaciones diferenciales de orden superior. El ejercicio correspondiente, bueno, que me tocó fue el ejercicio 3 y dice así: un circuito RLC en serie tiene un inductor de 1 Henry, un capacitor de 106 farads, un resistor de 1 kilo ohmio. La carga inicial del capacitor me indica que es cero. Si se conecta un circuito con una batería de 12 voltios y se cierra su interruptor en el tiempo cero. Me dice determinar la carga del capacitor un segundo más tarde y también calcule la carga en estado estacionario. Primero saco los datos, ¿sí? Claro, primero voy a explicar, o sea, voy a dar una pequeña interpretación de cómo es un circuito en serie, ¿sí? Es de esta manera. Aquí están los datos que me piden: capacitor, inductancia, voltaje. La resistencia me da en 1000 ohmios, pero ya voy a decir por qué. Bueno, ya teniendo aquí los datos, bueno, aquí especifico un poco el procedimiento, pero voy a resumirlo lo más rápido para que el video no me quede extenso. Entonces, primero que hay que tener en cuenta, pues, que la resistencia siempre se va a tratar en ohmios, ¿sí? En un circuito de RLC, tanto la resistencia, a veces me pueden pedir en microfaradios, tienen que llevar usted a faradios, ¿sí? Eso es, bueno, uno pues, hace una pequeña conversión para llevar al dato que necesito. 1 kilo ohmio, pues aquí me dan 1 kilo ohmio, ¿no? Pero en sí necesito son ohmios, entonces pues aplico una pequeña conversión y me da 1000 ohmios, ¿sí? Luego de eso, pues eh, especifico el circuito a través del siguiente voltaje, que va a ser el voltaje de la inductancia, resistencia, capacitancia y del generador, ¿sí? Esto pues interpreto lo que fue el de la inductancia, que es esto, que es de la segunda derivada de la carga por en función del tiempo. Aquí de la resistencia, pues aquí pues va a ser RI, y ese I va a ser por la derivada de la carga por en función del tiempo. Y pues el voltaje de la capacitancia, que va a ser igual a 1 sobre la capacitancia multiplicado por, pues, con la carga, ¿sí? Ahora sustituyo la ecuación del circuito RLC y me queda de esta manera. Aquí pues el generador pues va a ser en función del tiempo, ¿sí? Ahora sustituyo los datos, la inductancia, resistencia y capacitancia, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar de esta manera. Me va a decir que es una ecuación diferencial de orden asociado homogénea, ¿sí? Bueno, es homogénea. Aquí esto es una constante, así que bueno, cuando uno aplica la ecuación característica, esto me va a quedar cero, ¿sí? Pero, o sea, si fuera una variable, una otra variable cualquiera, pues no, bueno, aparte de la constante, pues sí, no sería homogénea. Entonces, bueno, ya que teniendo esto en cuenta, aplico pues la siguiente ecuación característica, que va a ser m al cuadrado por 1000 más 1000 m más 1 sobre 6 igual a 0. Aquí intento pues eliminar esta fracción, este denominador, y me va a quedar de la siguiente manera, esto, ¿sí? 106 m cuadrado más 106, perdón, aquí me equivoqué, eh, 106 y este eh, y más 1 igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, pues, eh, ¿qué? Aplico la resolvente para poder después obtener dos valores, ¿sí? M1 y M2, ¿sí? ¿Qué pasa con M1 y M2? Entonces, M1 y M2 van a ser diferentes. Entonces, pues, la ecuación a interpretar de la carga general va a ser esta, va a ser delta 1 por la exponencial de la menos 9, o sea que me dio M1, menos 9 por 43 por 10 a la menos 6 en función de tiempo, más alfa 2 por la exponencial menos 2000 en función del tiempo, ¿sí? Ya teniendo esto, pues ahora busco la carga de corriente. Aquí pues sería la QP va a ser igual a A, ¿sí? ¿Qué pasa? Como me dan una constante, que es esta,
Entonces pues busco el valor pues, de la carga en función de esta constante, ¿sí? A veces puede variar, pues, depende de de los datos del ejercicio pueden variar. A veces, bueno, a veces puede dar un seno o un coseno ahí, aquí, y pues ya cambia la ecuación. Y ya sería diferente la ecuación a interpretar, ya no sería esta. Eso va a depender de los resultados que le den. A veces puede ser compleja, a veces puede ser iguales, y entonces cambia aquí, ¿sí? Bueno, volviendo al tema. Bueno, ya sé que la QP va a ser igual a una constante, entonces esto lo derivo, tanto la primera como segunda derivada, y esto va a ser igual a cero. Entonces esto lo sustituyo en la ecuación de arriba de la homogénea, y esto va a ser 0, 1101 sobre A, y bueno, despejo, y esto me da 1272, ¿sí? Entonces eso va a ser la carga P, que va a ser 1272. Esta carga P se suma con la carga, pues, bueno, con la ecuación general. Y esto pues me va a quedar de esta manera. La carga en función del tiempo, o sea, que va a ser la ecuación de la carga eléctrica, va a ser esta, ¿sí? Alfa 1 por la exponencial de alfa 2, bueno. Ahora, como me indica que la carga inicial es cero, entonces pues sustituyo que la carga inicial va a cero. Entonces aquí la carga va a ser cero, aquí donde salía la t, que era en función del tiempo de las exponenciales, va a ser cero. Y pues resolviendo, pues me da un valor de alfa 1. Este valor de alfa 1 me va a quedar menos alfa 2 menos 1272, ¿sí? Entonces, bueno, este, ya teniendo esto, busco la corriente eléctrica para poder hallar el valor de alfa 2. Entonces, al buscar la corriente eléctrica, pues para hallarla, derivo en función a la corriente eléctrica, de la función de la carga eléctrica obtenida. Que sería, bueno, aquí derivamos, ¿sí? Entonces, al derivar por las reglas de la derivada, eh, llego a este resultado, y esto va a ser la ecuación de la corriente eléctrica, ¿sí? Bueno, aquí pues hay que aplicar la regla de derivación. Esto es una constante cero, esto es la exponencial. Claro, esto lo tomo como, bueno, sale afuera, y entonces al final pues me queda aquí como si fuera la regla de la cadena, ¿sí? Y pues ya tengo la ecuación, ¿sí? No me entro mucho detalle para que, como digo, el video no me quede extenso. Entonces, bueno, aquí tengo la ecuación de la corriente eléctrica. ¿Qué pasa? Pues sustituyo en tiempo cero, y pues para poder hallar el delta 2. Entonces, bueno, aquí reemplazo cero, esto me va a dar pues que, bueno, aquí pues, este, esto me va a dar uno y uno, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Me va a quedar esta multiplicación, y bueno, después de esto me va a quedar que alfa va a ser igual a cero. Aquí da un número pequeño, creo que era multiplicar esta con 1272, ¿sí? Pero daba como 0,011, pero igual, cuando yo aplicaba todo el procedimiento, pues no me quedaba como hace muchos decimales, pero casi el valor era igual, solamente que habían decimales. Entonces tomé pues en cuenta que esto me daba cero, y pues deduje que pues alfa 2 es igual a cero, ¿sí? Para que la ecuación pues cuando la transquiera acá no me quedara tan extensa, y pues bueno, igualito el resultado es igual, es casi mismo prácticamente. Entonces bueno, ya tengo este valor de alfa 2, y pues sustituyo en alfa 1 para obtener alfa 1, porque es que arriba me dio un alfa, pero no un valor exacto, sino que me dio con una variable, y pues no, necesitaba hallar el valor también de alfa 1, ¿sí? Aquí, ¿ves? Entonces, bueno, ya aquí al sustituir me da 1272. Entonces, alfa 1 y alfa 2, ahora lo que hago es sustituir en las ecuaciones correspondientes. El de la carga,
que es el de la ecuación general, y el de la corriente eléctrica, y me da estos valores, ¿sí? Este es el resultado de la carga, ¿sí? Y este es el resultado de la corriente, ¿sí? Bueno, ya tengo los resultados. Ahora, ¿qué me piden? Determinar el capacitor un segundo más tarde. Yo deduje que pues, un segundo más tarde, entonces es un segundo, ¿sí? Entonces yo sustituí en función del tiempo ese, este, un segundo, ¿sí? Ahora, para hallar ese capacitor, pues tengo que aplicar pues, la fórmula de la carga, y esta carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje, ¿sí? Entonces, pues despejo la capacitancia y esto me va a quedar que la capacitancia es igual a la carga en función del tiempo sobre el voltaje en función del tiempo, ¿sí? Esto a sustituir, pues me va a dar menos 105,99 faradios, ¿sí? Esa es la capacitancia, un segundo más tarde. Ya, bueno, ya tengo esto y ahora pues me piden calcular la carga de estado estacionario. Y pues cuando me habla de eso es que la corriente, cuando es en estado estacionario es cuando la corriente pasa por el capacitor y es igual a cero, ¿sí? Entonces, bueno, si aquí, si tengo esta interpretación, yo sé que pasa una corriente por todo hasta llegar al capacitor, y pues eso me va a quedar igual a cero, ¿sí? Según lo que pues me dice, ¿no? Cuando es en estado estacionario. A veces puede variar porque cuando puede ser periódica estacionaria, pero en este caso no me da eso, y pues igual el voltaje que me dan es constante, así que no, no, no llega a eso, ¿sí? Pero bueno, entonces a través de la segunda ley de Kirchhoff puedo expresar de la siguiente manera. Este, va a ser el voltaje igual a resistencia por la corriente eléctrica más la carga, que es la que necesito, sobre la capacitancia. Entonces yo despejo para poder obtener la carga, pero entonces, bueno, aquí aplico una pequeña sustitución y pues, bueno, aquí sustituyo los valores y pues me da que la carga es menos 1271,88 colombios. Bueno, esa es la explicación del ejercicio correspondiente a la actividad mía del ejercicio 3.